Bendiciones, queridos hermanos. Una vez más vamos a compartir la meditación del Evangelio del día de hoy, sábado 17 de septiembre. Celebramos la memoria de San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia. Invocamos la presencia del Espíritu Santo en este día. Pedimos al Espíritu Santo que venga y se derrame sobre cada uno de nosotros, en nuestra memoria, en nuestro entendimiento, en nuestros corazones, para poder escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Espíritu de Dios, ven que te necesitamos, ven, llénanos de ti, derrámate en nosotros, Espíritu Santo. Haz un nuevo Pentecostés en nuestras vidas. Ven y pósate, presencia divina, sobre nuestras vidas, Espíritu Santo, para poder nosotros entender y comprender la voz de Dios que nos habla en su palabra cada día. Ven, Espíritu de Dios, derrámate, Espíritu de Dios, y llénanos de ti, oh Santo Espíritu de Dios. Leemos el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo del 4 al 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces le dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oído para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esa parábola? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que le escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se va ahogando y no madura. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra y la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar esta parábola del sembrador, que es tan conocida quizá por muchos de nosotros. Y esta parábola que Jesús de manera contundente explica cuando iba predicando a la gente, pasando por los pueblos. Jesús hablaba en parábolas. Y esta parábola del sembrador tiene una importancia muy grande para nosotros. Debemos identificar cuál terreno soy, dónde estoy: al borde del camino, entre zarzas, en terreno pedregoso. Soy terreno fértil. ¿Qué efecto está teniendo la palabra de Dios en mi vida? Entonces ubicarnos. ¿Cuál es ese terreno que yo estoy siendo? Estoy al borde del camino. Dejo que la palabra de Dios no entre en mi corazón, que vengan los pájaros y se la coman, como pasaba con esa semilla que quedaba al borde del camino, o la que cae en terreno pedregoso, que no puede crecer porque no echa raíz. La palabra de Dios en mí está teniendo raíces, la estoy profundizando, la estoy llevando a la práctica, la estoy meditando, la estoy escudriñando. O no, la dejo solamente entre piedras rocosas que no eche raíces. Tenemos que hacer que la palabra de Dios eche raíces en nuestra vida. O estoy siendo tierra buena, que es lo ideal, que todos seamos un terreno fértil donde la palabra de Dios caiga
Como cae la lluvia a la tierra y la empapa, la fecunda y la hace fructificar, así tiene que ser la palabra de Dios en nuestra vida. Tiene que caer en nuestros corazones, tiene que esa semilla dar fruto, tiene que crecer, tenemos que multiplicarla, tenemos que esos frutos que se vean en nosotros, pero para eso tenemos que escucharla, escuchar la palabra de Dios. Porque a nosotros, dice Jesús, se nos ha concedido conocer los secretos del reino. Él no lo ha explicado, esa parábola del sembrador, pero dice, muchos viendo no ven y muchos que oyen no entienden. A veces somos así, terco, cabeza dura, como dice una lectura del profeta Isaías. Este es un pueblo de cabeza, de cerviz dura. Entonces nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, ponerla en práctica y hacer que dé frutos. El sentido de la parábola al final dice el Evangelio, los que están al borde del camino son los que le escuchan, pero viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Mucha gente que va a la misa y se sienta o que lee el Evangelio y escucha el Evangelio en la Eucaristía o que lo escucha por otro medio, pero el diablo se lleva esa palabra porque no la hace fructificar la persona, las distracciones de este mundo. ¿Cuántas veces escuchamos una lectura del Evangelio? ¿Cuántas veces escuchamos una meditación? Pero eso no tiene ninguna incidencia en mi vida, no hace fructificar, no tiene ningún propósito, no hago ningún propósito en mi vida y no se nota ningún cambio, porque el diablo viene y se la lleva de nuestros corazones. Lo del terreno pedregoso quizás la escuchan, la reciben con alegría, pero no echa raíz. Gente que se siente, escucha la palabra todos los domingos en misa, pero no la profundiza, no la escudriña, no la estudia. No va al texto, no lee la Biblia, estamos en el mes de la Biblia. Muchas veces no se lee la Biblia, entonces, ¿cómo vamos a profundizarla? ¿Cómo vamos a ponerla en práctica si no vamos a lo profundo de la palabra de Dios? Por eso no se notan los frutos ni se nota el cambio de nuestra vida, porque el Evangelio no está permeando nuestra vida, no está permeando nuestros corazones. No entra, no pasa hacia el interior, se queda en lo superficial, en lo exterior, por eso no la estamos profundizando. Entonces tenemos que tratar de ser terreno fértil. Por último, dice Jesús, lo del terreno entre zarzas son los que le escuchan, pero por los afanes, la riqueza y los placeres de la vida se ahogan. Mucha gente que está en la iglesia también, pero con tanto afanes, los avatares de la vida, esa palabra se ahoga y no madura. A veces dejamos que la palabra se ahogue. Y en fin, los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra de Dios, la guardan y dan fruto. Ese es el ideal, hermano. Nosotros que escuchamos la palabra de Dios, que la leemos, que vamos a la Eucaristía, que leemos la guía mensual, el plan pastoral, el rayo de luz, o la revista donde viene la lectura de la voz de María, la que sea que nos llegue. Entonces, no es solo leerla con una monotonía o una rutina todos los días, o ir a la misa como una rutina y escuchar el Evangelio y ya. No es solo eso. Dice Jesús que tiene que llegar a nuestro corazón, escucharla, guardarla y dar fruto. Es decir, miren, esa es la dinámica. Tiene la palabra de Dios que llegar a nuestro corazón, acogerla, pero por medio de la escucha. Y cuando yo la cojo, la guardo. Guardarla significa que yo la cumplo, que cumplo lo que dice esa palabra, y cuando yo la cumplo voy a dar frutos. Entonces, hermanos, vamos a pedir eso al Señor, que cumplamos ese ideal de poder acoger esa palabra de Dios en nuestros corazones, de escucharla, de guardarla, ponerla en práctica, para que muchos sean los frutos que nosotros demos. Y se va a notar en la comunidad, se va a notar en la familia. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, cuando nosotros la cumplimos, se van a notar los frutos, se va a notar en mí el cambio, porque vamos a ser hombres y mujeres de la palabra. No de la palabra porque la leemos, sino que vivimos la palabra, que la ponemos en práctica por obra y se nota en nosotros. Pidamos esa gracia en este día al Señor y vamos a compartir la palabra de Dios para que el Evangelio se siga difundiendo. Bendiciones.